NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta Curso, Obras de Misericordia y Pastoral Sociocaritativa, organizado por el Arzobispado de Arequipa, realizado en el auditorio de la Parroquia San Juan Bautista de Yanaguara. Muy bien, estupendo. Entonces, continuamos, ¿no es cierto? Hemos venido reuniéndonos mes a mes, como lo hacemos ya hace tantos años, pero este año sobre todo concentrados en el Jubileo de la Misericordia. Para hacer un poco de memoria, a ver si se acuerdan, tuvimos nuestro primer curso sobre Dios rico en misericordia. ¿Se acuerdan de ese curso? Y estudiamos la Dives sin misericordia, ¿no? Porque ya la misericordia es vultus, o sea, el documento a través del cual el Papa nos convocó a este jubileo lo vimos el año pasado, ¿no? Y entonces hemos hecho primero sobre Dios rico en misericordia. Luego tuvimos otro curso sobre la misericordia en las Sagradas Escrituras, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No se acuerdan. Con el Padre Homero, ¿no es cierto? Luego hicimos un paréntesis porque presentamos la Familiaris Leticia, ¿no es así? Amoris, Familiaris Amoris. No, ¿cómo es? Amoris Leticia, eso, la Amoris Leticia, ¿no? Y ahora damos un paso adelante con este curso que, digamos así, lo que hemos visto con los cursos anteriores, a nivel, digamos así, más doctrinal, ahora lo comenzamos a aterrizar. Y vamos a tener dos cursos para aterrizar y como fruto de esos cursos vamos a iniciar en la arquidiócesis lo que se llama una pastoral socio-caritativa orgánica, o sea, organizada a nivel arquidiocesano, por decanatos, por parroquias, que esto todavía en la arquidiócesis, pese a que la arquidiócesis tiene 400 años, todavía no tiene una pastoral socio-caritativa orgánica, nunca ha tenido, ¿no? Entonces ya es el momento, fíjense. El Papa Francisco, en la vigilia, en una vigilia que tuvo en el mes de marzo, terminó una vigilia de oración que hizo, ¿no? Terminó diciendo esto, fíjense, dice así, qué bello sería que como un recuerdo, digamos como un monumento de este año de la misericordia, hay en cada diócesis una obra estructural de misericordia, un hospital, una casa para ancianos o para niños abandonados, una escuela ahí donde no la haya, una casa para recuperar los drogadictos, etc. Tantas cosas que se pueden hacer. Sería hermoso que cada diócesis pensara, ¿qué podemos dejar como recuerdo vivo, como obra de misericordia viva, como llaga de Jesús vivo en este año de la misericordia? Pensemos y hablemoslo con los obispos. Es lo que dice el Papa a la gente que estaba participando con él en esa, la vigilia que hizo el sábado siguiente a la Pascua, o sea, la vigilia de la fiesta de la Divina Misericordia, ¿no? Que es una gran vigilia en la Plaza San Pedro. Entonces, digamos así, esto que dice el Papa, ¿no? Que es naturalmente un deseo que resuena seguramente en nuestros corazones, y yo justamente había pensado en eso, ¿no? Con motivo del Año de Misericordia, ¿qué mejor monumento podemos dejar? Un monumento que no sea solamente una obra, sino un montón de obras, ¿no? Un montón de obras que perduren en el tiempo y que perduren a través de esta pastoral que digo socio-caritativa orgánica, donde en cada parroquia, ya van a ver, se van a realizar parroquias, vamos a involucrar también, por supuesto, los movimientos, etcétera, etcétera, para que podamos tener una serie de obras que perduren en el tiempo y que hagan presente, como dice el Papa, esas llagas de Jesucristo en medio de nosotros, ¿no? Y con esa finalidad hemos puesto ahora estos dos cursos, el que comenzamos hoy día, que se llama Obras de Misericordia y Pastoral Sociocaritativa, y luego, no el del próximo mes, porque el próximo curso del próximo mes va a ser sobre el Sacramento de la Reconciliación, y nos van a dictar dos profesores del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma, dos sacerdotes que vienen desde Roma,
¿no? Ah, no, solamente uno va a dictarlo aquí. Vamos a tener el curso en paralelo en las mañanas, 5 días para los sacerdotes, y eso nos va a dictar 2 profesores, 2 sacerdotes que vienen de Roma. Y en la tarde uno de ellos va a ser aquí, será en agosto, no, en julio, sí, no, en agosto, hoy estamos en julio, ¿no? Sí, en agosto, ya les avisaremos la fecha, yo creo que es por el 8 de agosto, por ahí, ¿no? Por ahí, el 9, el 10, ¿ah? 9, 10 y 11 de agosto, vayan tomando nota, va a ser estupendo el curso sobre el sacramento de la reconciliación, ¿no es cierto?, que es el sacramento por excelencia para experimentar la misericordia de Dios, ¿no es así? Va a ser muy bonito. Y luego en septiembre tendremos otro curso sobre cáritas parroquiales y voluntariado. Y entonces el curso que estamos comenzando hoy, el de septiembre, ¿no?, está muy vinculado a los dos. Y como fruto de estos 2 cursos, a partir de estos 2 cursos, entonces ya comenzaremos a estructurar esa pastoral orgánica sociocaritativa, que es una cosa estupenda, y lo van a ver, va a ser una cosa muy bonita, porque no se va a tratar de pedir ayuda a los obispos de Estados Unidos o a los hermanos católicos de Alemania, no, van a ser obras que van a salir de la propia comunidad parroquial. Ya van a ver, va a ser una cosa estupenda, ya lo verán. Muy bien, entonces, pero de eso lo haremos más adelante. Ahora, pues es muy importante, cuando yo he enviado las circulares a los párrocos y a los responsables de los movimientos con motivo de este curso, las invitaciones, yo decía eso, es muy importante ver quiénes van a venir al curso, porque serán ellos los que luego transmitirán todo esto, digamos, a nivel de la parroquia para comenzar esta pastoral sociocaritativa. Y tenemos además la alegría que tenemos 2 grandes exponentes con nosotros esta noche, estos días, 2 expositores con mucha experiencia. El hermano Humberto Ortiz, bueno, hermano laico, ¿no? Pero hermano, Humberto Ortiz, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Acción Social, que se llama SEAS, ¿no?, de la Conferencia Episcopal. ¿Cuántos años tienes en SEAS, Humberto? 23 años en SEAS, que es la Comisión Episcopal justamente a través de la cual se lleva la pastoral sociocaritativa a nivel nacional, 23 años. Y luego la hermana Sandra Flores, ella es hermana religiosa, ¿no es cierto?, que ella es la encargada, digamos, del Departamento de Pastoral de la Salud, también dentro de SEAS, ¿no? Así que le damos la bienvenida, ha venido desde Lima para estar estos días con nosotros. Les agradecemos mucho que, dejando tantas cosas, Humberto no tiene ni idea de todo lo que tiene que hacer, la hermana me imagino que también, pero de Humberto soy testigo porque somos muy amigos. Hace menos de 10 días estaba en Francia, ¿dónde has estado? En Francia. Luego ha venido aquí también porque estamos haciendo un diplomado y ha venido varias veces para el diplomado que estamos dictando también en Pastoral Social y de la Caridad, justamente, ¿no? También ha sido expositor. Muy bien. Entonces quisiera que comencemos, los temas los tienen ya todos el programa, ¿no es así? Yo hago una introducción esta noche sobre las obras de misericordia y luego, en la segunda parte de la noche, Humberto nos presentará la pastoral sociocaritativa, naturaleza y fines. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Y cuáles son los fines de la sociocaritativa? Mañana, Humberto continuará presentándonos las dimensiones de la pastoral sociocaritativa. Ya hablaremos de la pastoral de cárceles, de la pastoral de la salud, de la pastoral de los migrantes, de un montón de dimensiones. Y luego la hermana Sandra se detendrá en la pastoral de la salud, ¿ok? La pastoral de la salud. Y luego el día jueves, Humberto, ¿no?, que es especialista en esto, nos va a hablar de la organización, cómo se organiza una pastoral sociocaritativa, a nivel parroquial, a nivel decanatos, a nivel diócesis, cuáles son los aspectos a tomar en cuenta, que tenemos que tomar nota de todo, hay que tomar nota de todo, porque luego vamos a trabajar en base a estos lineamientos que nos va a dar Humberto, cuáles son los principales aspectos y después de ahí, cuál es el proceso que vamos a seguir. Nos va a dar unas pautas que luego nos servirán a nosotros para el proceso que vamos a seguir. Yo quisiera comenzar esta introducción
escuchando juntos esta palabra del Señor que nos viene transmitida a través del Evangelio según San Mateo. Es la parte final del capítulo 25, que nos habla de la parusía, es decir, de la segunda venida de Cristo. Ya no bajo el velo de la carne, sino en toda su gloria, cuando, como profesamos en la fe, en el credo, vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Eso es lo que esperamos todos, ¿no? O sea, los cristianos, ¿no? Los cristianos vivimos en función de eso, vivimos en función de la parusía, vivimos esperando, anhelamos la pronta venida, el pronto regreso de Jesucristo para que nos lleve con Él. Esto es el sentido de nuestra vida. Y justamente, pero eso no nos desencarna, no nos distrae de los asuntos temporales, al contrario, justamente en base a eso es que nos metemos de lleno en los asuntos temporales, ¿no es cierto? Hablaremos de todo esto en estos días y en otras ocasiones. Pero esto es la alegría de nuestra vida. La alegría es esta, saber que Jesucristo vendrá por nosotros. Y por eso todos los días en la misa, no sé si saben todos esto, todos los días en la misa, la Iglesia le dice a Jesús que se apure, que venga. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús, ven. Cada vez que decimos esto, el Señor aligera el paso. O sea que si alguno no tiene prisa, en esa parte de la misa se queda calladito. Porque eso es lo que se hace, se aligera. Es la esposa que le dice al esposo, apúrate ya, ¿a qué hora vas a llegar a la casa? Que te estamos esperando. No soporto vivir sin ti. Muy bien. Entonces, Mateo, son palabras de Jesús, ¿no es cierto? Nos transmite estas palabras de Jesús, su segunda venida, su parusía. Y dice así, son palabras de Jesús, dice así. Ya saben que Jesús, capítulo 25, primero hablado, o sea, nos está hablando de su retorno. Es muy interesante el capítulo 25 de Mateo, contexto del capítulo 25 de Mateo, que ya comenzó en el capítulo 24. Ya lo que es la parusía, el regreso del Señor. Ha comenzado Jesús a hablar de su regreso en el capítulo 24. El capítulo 25 nos presenta la parábola de las 10 vírgenes. ¿La conocen? Las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. ¿Conocen la parábola? No son analfabetos, ¿no? Muy bien. ¿No es cierto? Las 10 vírgenes, que es justamente cuando venga el Hijo del Hombre, es el novio que viene, ¿no es cierto? Luego la parábola de los talentos, lo mismo, ¿no es cierto? 5 talentos me diste, aquí te doy otros 5, ¿no? Tal, ¿ven? Todo eso está referido a la parusía, al juicio final, que es lo que esperamos todos, ese juicio final que lo esperamos con gozo, con alegría, de poder decirle al Señor, me diste 5 talentos, aquí tienes 5 más, me diste 3, aquí tienes 3 más, estupendo, ¿no? Claro, si alguno solamente el talento que ha recibido lo ha metido bajo la alfombra, no tendrá ganas que venga el Señor, ¿no es cierto? Pero nosotros no somos de los que metemos los talentos bajo la alfombra, ¿no es así? ¿Arequipa mete los talentos sobre la alfombra? No, no es cierto, eso. Muy bien. ¿Los seminaristas meten el talento sobre la alfombra, bajo la alfombra? Sí. Muy bien. Ahora es tiempo de recibir los talentos, luego ya los harán fructificar. Muy bien. Entonces, termina el capítulo 25 y de ahí ya entra Jesucristo, esta es la última parte de Mateo, ya Jesucristo entra en su pasión. Es lo último prácticamente antes de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, es una cosa impresionante, entonces se sentará en su trono de gloria y serán congregadas delante de él todas las naciones, todos van a estar ahí. Y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber,
Era forastero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos, los santos, ¿no?, los corderos, las ovejitas le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me acogieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también esto: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, guerra avisada no mata gente, ¿eh? Guerra avisada. Pues esto, el Señor nos lo ha dicho ya hace 2000 años y nos lo recuerda también esta noche, ¿no? O sea, y es una cosa estupenda. Es estupendo saber que el Señor vuelve. Esto es una cosa, es una buena noticia saber que Jesucristo vuelve. Y es una buena noticia saber que este juicio va a existir. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde se va a restablecer la justicia. Nosotros vivimos en un mundo, decía el Papa Benedicto XVI, que si nosotros vemos en torno a nosotros, alrededor nuestro, y no sé si les pasa a ustedes realmente, nuestra sensibilidad se siente dañada, porque vemos muchísima injusticia. Vemos muchísima injusticia. La semana pasada, por ponerles nada más un ejemplo, tuvimos la Asamblea de la Conferencia Episcopal y estuvieron con nosotros una magistrada de la Corte Suprema de Justicia y una fiscal superior. Y nos hicieron una presentación muy interesante sobre la trata, el negocio de la trata, y nos decían que el negocio de la trata a nivel internacional, trata de mujeres, trata de niños, trata de ancianos, etcétera, 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 es un negocio que mueve más de 36.000 millones de dólares al año. 36.000 millones de dólares al año. Fíjense el negocio, cogiendo niños para entregarlos a la prostitución o para matarlos, sacarles sus órganos, o sea, los venden para sacar sus órganos, para venderlos. Ancianos que los tienen ahí en la calle como mendigos. El presidente de la beneficencia de aquí de Arequipa me decía que ellos habían hecho una campaña porque había muchos ancianos mendigando por las calles del centro histórico, y entonces, claro, la beneficencia tiene un hospicio para ancianos donde todavía tiene espacio. Y entonces fueron para invitar a los ancianos en lugar de estar ahí en la calle sin tener que comer mendigando, que vengan a vivir al hospicio que tienen ellos, ¿no? Y los ancianitos no querían. Y empezaron a seguirlos y descubrieron a todos los ancianitos que siguieron, todos tienen casa y son sus hijos o sus nietos o alguien que los explota mandándolos a la calle a pedir limosna. Y luego les exigen que les den el dinero y encima algunos ni siquiera le dan de comer, a otros lo tenían tirado en la parte de atrás en un cuartito chiquito junto con el perro, así cosas impresionantes. Lo que vieron a hacer el seguimiento, ¿no? Y estas señoras que les cuento nos decían eso la semana pasada. Sí, esto es impresionante. Dice, estos niños que están pidiendo limosna en la calle, la gran mayoría son trata de niños, son niños que son explotados, etcétera, etcétera. Pues fíjense, le decía, claro, uno ve esto, ¿no es cierto? Ve la injusticia de cómo
cada vez la riqueza se concentra en menos manos, ¿no? Antes se decía que el 20% más rico del mundo consume el 80% de toda la producción mundial, y era un escándalo. 20% consume el 80% de la producción mundial, y el 80% restante solo consume el 20%. Un escándalo. Pues hoy día los porcentajes son todavía mucho más extremos. Ya no es el 20, es mucho menos que el 20. Impresionante. Que consume mucho más del 80% de la producción. Impresionante, ¿no? Impresionante estas desigualdades, ¿no? Todos esos epulones, esos ricos epulones, ¿no? Esos ricos epulones de los que hablan las Sagradas Escrituras, ¿no? Y está el pobre Lázaro ahí que no tiene ni qué comer. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, todas estas injusticias que vemos en torno a nosotros, este narcotráfico, cómo se destruye a la juventud, todas estas cosas, naturalmente, decía el Papa Benedicto XVI, o sea, afectan a nuestra sensibilidad, o sea, el mal, el pecado que está en torno a nosotros, ¿no? Que lo vemos en todas estas estructuras injustas, etcétera, 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 que responden a un corazón enfermo, ¿no? Y entonces, fíjense, justamente por eso les digo, esa segunda venida de Jesucristo, esto, Él viene a restablecer la justicia, ¿no? O sea, la injusticia no va a durar eternamente, la injusticia tiene un límite, y ese límite es justamente el amor misericordioso de Dios, ¿no? En esa opción que ha hecho Dios, una opción de estar presente de una manera especial en los pobres, de una manera especial hay una presencia divina en los pobres. Pues a partir de todo esto el Papa Francisco, en esta bula de convocatoria para el año jubilar, nos dice así, voy a leer un poquito: en este año santo podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea. Es el número 15 de esta exhortación, de esta carta de convocatoria. ¿Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo de hoy? ¿Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los ricos? En este jubileo, la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. Fíjense lo que viene ahora. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de su dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. Por eso, termina el Papa, es mi deseo que el pueblo fiel reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al peregrino, visitar a los presos, asistir a los enfermos y enterrar a los muertos. Las sabemos ya de memoria, ¿no? ¿No es cierto? Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, dar consejo al que no... ¿Lo saben o no?
Enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita. ¿Qué más? Corregir al que yerra. ¿Qué más? Consolar al que sufre. Perdonar las ofensas. ¿Qué más? Hay que aprenderlas de memoria. Perdonar las ofensas, nos faltan dos. Soportar con paciencia a las personas molestas, la suegra, en fin. ¿No? Y rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Y dice así el Papa: no podemos escapar a las palabras del Señor. En base a ellas seremos juzgados. Si dimos de comer al hambriento, beber al sediento, etcétera, 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 etcétera. Muy bien. ¿Por qué les he querido empezar así, queridos hermanos? Porque ciertamente todos tenemos un peligro. Y el peligro es olvidarnos del juicio final, vivir como si fuéramos a existir para siempre en este mundo, uno, y dos, olvidarnos de lo que se llaman los pecados de omisión. De hecho, si somos conscientes, ya desde hace décadas casi no se habla en la Iglesia de lo que antes se llamaban los novísimos. Muerte, juicio, infierno y gloria. Ya casi no se habla. Casi ahora parece que hablar de pecado ya es ser retrógrado, ¿me entienden, no? Es ser retrógrado. Ahora todo es misericordia. Y casi parece que la misericordia significa anches Castilla, o sea, manga ancha, ¿no es cierto? Manga ancha. Pero ciertamente esa no es la misericordia. Y la verdad es incómodo, ¿no? Es incómodo. Por eso el Papa dice, hay que despertar de este letargo. Es incómodo hablar de esto, pero es también una obra de misericordia, enseñar al que no sabe, ¿no es cierto? Enseñar al que no sabe. Es decir, recordarnos a nosotros, cada uno de nosotros, pero recordarlo también a nuestros hijos en la casa, recordarlo a nuestros compañeros en el trabajo, recordarlo en las parroquias, recordárnoslo mutuamente, exhortados mutuamente, dice la Escritura, exhortarnos mutuamente. La verdad es que nos guste o no nos guste, el Señor un día vendrá con gloria. Y esta palabra se cumplirá. Y dirá, ustedes para aquí, vengan benditos de mi Padre, y ustedes para allá. Dice, oye, pero Señor, yo que era del movimiento no sé qué, de la cofradía de los pañalitos del Niño Jesús, y tal, no te conozco. No te conozco. Pero Señor, que yo rezaba el rosario, que dice, no te conozco. Pero si iba a misa todos los días, comulgaba, no te conozco. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Es decir, esto es muy importante. Esto es muy importante. Por eso este curso, cuando hicimos la programación del año, me interesaba mucho este curso, para ayudarnos a tomar conciencia. ¿Por qué? Porque se ha hecho mucho énfasis en las últimas décadas y los últimos años en un aspecto de la misión de la Iglesia que sin duda es fundamental, pero que algunas veces no lo sabemos ver en su completeza, o sea, por entero, ¿no? ¿A qué me refiero? A la evangelización. Claro que es fundamental anunciar el Evangelio. Es el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se anuncia el Evangelio? ¿Cómo se anuncia el Evangelio? ¿Cómo lo ha anunciado Jesucristo el Evangelio? ¿Quién sabe? Lo dice el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Lo ha anunciado con palabras y con obras. Las palabras que iluminan el sentido de las obras y las obras que acreditan la verdad de las palabras. La evangelización no es solamente hablar de Dios. La evangelización es hacer presente ese amor de Dios del cual hablamos, hacerlo presente en nuestras actitudes cotidianas, ¿no? Y yo quisiera que nos hagamos todos esta pregunta. Imagínense que en este instante se abre este techo y llega Jesucristo. ¿Dónde estarías tú, a la derecha o a la izquierda? La verdad. Interesante, ¿no? Interesante.
Por eso dice el Señor, por algo me estoy demorando, para que se conviertan, dice el Señor, está en las Escrituras. Ese demorarse del Señor no es porque Dios no se interesa por nosotros. Él ya quisiera estar con nosotros, pero todavía no estamos preparados. Por eso nos da este año la misericordia, es realmente una iluminación del Espíritu Santo. O sea, Dios nos da este año la misericordia para que nos convirtamos seriamente, cada uno, pero también todos como iglesia. En esto realmente el Papa Francisco ha tenido una iluminación enorme, que viene en consonancia con lo de sus predecesores. Benedicto XVI, la Caritas in Veritate, impresionante, Deus Caritas Est. O sea, todo el pontificado de Benedicto XVI ha estado marcado por una palabra que está muy, muy unida a la misericordia, que es la caridad, ¿no? ¿Qué es la caridad? Ya lo hemos visto en algún curso anterior. O sea, los documentos de Benedicto XVI, todos eran Deus Caritas Est, Caritas in Veritate, Sacramentum Caritatis, todo. Él nos ha centrado en la esencia del cristianismo, que es el amor de Dios para con nosotros, y como fruto de ese amor en nosotros, el amor de nosotros hacia los demás. Porque la Iglesia no va dando tumbos, la Iglesia tiene una continuidad, en continuidad con el magisterio de Benedicto XVI, que vino preparado por Juan Pablo II. Ya lo hemos visto también aquí en este salón hace 2 meses, el curso hace 2 o 3 meses, ¿no es cierto? La segunda encíclica de Juan Pablo II, la primera fue Redentor Hominis, y la segunda, Dives in Misericordia, justamente, sobre la misericordia. Y fue el Papa que canonizó a la beata Sor Faustina Kowalska, ¿no es cierto? Y creó el Santuario de la Divina Misericordia en Roma, y difundió la devoción de la Divina Misericordia para ayudarnos a acogernos a esa misericordia de Dios, para que como un fruto natural, entonces, esa misericordia pueda pasar a través de nosotros hacia tantos hermanos. Y esa misericordia que tiene esas obras espirituales que ya hemos escuchado ahora, ¿no es cierto? Pero que también esa misericordia que se traduce en obras corporales concretas y que, si somos honestos, tantas veces se nos pueden pasar de largo, tantas veces podemos no darnos cuenta, tantas veces nos puede pasar lo de ese sacerdote y ese levita que hemos escuchado en el Evangelio del domingo, ¿no es así? Los hermanos pobrecillos ahí tirados a la vera del camino, excluidos, descartados a la vera del camino, y nosotros pasamos de largo sin ni siquiera preocuparnos por ellos, ¿no es cierto? Sin ni siquiera preocuparnos, sin siquiera ver por qué están ensangrentados, de dónde les viene el sufrimiento, qué podemos hacer por ellos, etcétera, etcétera. O sea, vamos un poquito como que vamos a lo nuestro, ¿no? Y casi nos sentimos justificados. ¿Por qué? Porque no le sacamos la vuelta al esposo, porque no robamos, porque no matamos a nadie, no somos como los otros que ahí fornican, que ahí abortan, que ahí se drogan, nosotros no, y entonces casi nos sentimos justificados. Pero ciertamente podemos de esa manera caer en eso que el Papa nos está alertando tanto, haciendo eco de la voz de Jesús, ¿no? Podemos caer en el fariseísmo, ¿no es cierto?, de procurar justificarnos cumpliendo pequeñas leyesitas, pequeñas cositas, y al final olvidarnos de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Es el amor. Es el amor. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no es cierto? Al final de nuestros días, decía San Juan de la Cruz, seremos juzgados por el amor. Y el amor es misericordioso. El amor es misericordioso. Si se acuerdan que veíamos en uno de los cursos anteriores, justamente este término misericordia, que viene de 2 raíces latinas, misere, ¿no? o misere, como se quiera pronunciar, que significa miseria, que significa necesidad, que significa indigencia, y cordis, que significa corazón, ¿no? Y misericordia es eso. La misericordia es ese sentimiento, no sentimentalismo, sino ese sentimiento que brota de lo profundo del corazón ante la miseria del hermano, ante la necesidad del hermano, ante la situación de dificultad que está pasando el hermano. Y veíamos, no sé si se acuerdan, esa raíz del Antiguo Testamento
que se refiere a la misericordia de Dios, que es Rahamim. No sé si se acuerdan de esto. Todo esto lo hemos visto en algún curso, ya no se acuerdan de nada. ¿Para qué traigo tantos profesores? Como yo se aprendo de nuestros profesores. Rahamim, que hace referencia ¿qué? A las entrañas de la mujer, al útero de la mujer. Es el útero que genera vida. Y Rahamim hace referencia también a esas entrañas de misericordia de Dios. Las entrañas se me conmueven al ver a Efraín sufriendo, a ver a Israel sufriendo. Baja Dios donde Moisés y le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto a mi pueblo oprimido bajo el yugo del faraón y mis entrañas se me han revuelto. Se me ha conmovido como una madre que se conmueve ante el sufrimiento de su hijo, así Dios se conmueve ante el sufrimiento de nosotros los hombres. Y se conmueve, y entonces se pone de parte del pobre, de parte del afligido. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. O sea, esto lo hemos visto cuando vimos la misericordia en las Sagradas Escrituras, cómo Dios se pone siempre de parte del pobre. Y por eso los cristianos nos ponemos de parte del pobre no por cumplir una ley, no por cumplir una ley, no por miedo a la parucía, no por miedo. El recordar la parucía nos ubica en nuestra realidad y nos llama a la santidad. Pero las obras de misericordia no se realizan por cumplir una ley. ¿Por qué? Porque ya lo dice San Pablo. La ley, las obras de la ley no justifican. No justifican. Lo que justifica es la fe. La fe. La fe es el acto de fe. Esto lo hemos visto también cuando vimos el año de la fe. Ustedes no se acuerdan de nada porque como no vienen nunca, yo como vengo a todos los cursos, en el año de la fe vimos esto. ¿Qué es lo que justifica al hombre? Lo que transforma al hombre de pecador en justo. Lo transforma interna en lo profundo de su ser. ¿Qué transforma el ser del hombre? Las obras no. Lo que nos transforma es la fe, el acto de fe. El acto de fe, el fiarnos de Dios, el creer en ese amor de Dios. El creer que efectivamente Jesucristo ha pagado por nuestros pecados ahí en la cruz. El creer que en esa sangre derramada nuestros pecados están perdonados. El creer que en esa ascensión el cielo ha sido abierto para nosotros. Esto es lo que nos transforma. Esto nos transforma. Ese encuentro con Jesucristo resucitado, que decía, lo hemos dicho 300 veces, que dice Benedicto XVI en la Deus Caritas Est. Es eso lo que transforma al hombre, el encuentro personal con Jesucristo resucitado. Aquel que ha vencido el pecado, la muerte, aquel que ha dado su vida por nosotros, el que encarna el amor de Dios, el encuentro con el amor de Dios, es lo que nos transforma. Es lo que nos transforma, lo que nos hace pasar de pecadores en justos. Ahora, ¿cómo sabemos que hemos tenido ese encuentro, que somos cristianos? Es ahí donde se comienza a ser cristiano, dice Benedicto XVI, en ese encuentro con Jesucristo resucitado, con el amor de Dios encarnado. ¿Cómo sabemos que hemos comenzado a ser cristianos? ¿Cómo sabemos que hemos sido justificados? Entonces lo que dice Santiago, ¿no es cierto? La carta de Santiago. ¿Qué dice la carta de Santiago? Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Es decir, ¿en qué se nota si nos hemos encontrado con Jesucristo? ¿En qué se nota? Se nota en las obras. Se nota en las obras. Si no, lo nuestro es una religión. Si no, estás no en la fe, sino en la religión. Justificándote con ritos, con prácticas, etcétera, pero sin amor, dice San Pablo. Aunque diera todos mis bienes a los pobres, si no tengo amor, no soy nada, efectivamente. Por eso las obras no son obras de la ley. Las obras son obras de misericordia. Son las obras que brotan de un corazón, de uno que se ha encontrado con Jesucristo y que se ha encontrado con la misericordia de Dios, que se ha encontrado con ese Dios que siendo rico se ha hecho pobre por ti, por mí. Si tú o yo nos encontramos
con este Jesucristo que se ha hecho pobre por nosotros, por este Jesucristo que ha descendido del cielo a tu vida, a la tuya en concreto, y de ahí te ha rescatado del faraón, del poder del mal y del pecado, le ha dado un sentido a tu vida, te mete la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ese corazón brota el amor. Nadie puede dar lo que antes no ha recibido, ¿me entienden? De ese corazón brota el amor. De ese solamente uno, a quien Jesucristo ha buscado en su indigencia, puede él a su vez buscar al otro cuando esté en su indigencia. Por eso, muy interesante lo de la parábola del samaritano del domingo. ¿Han ido a misa el domingo o no han ido? Van a misa, ¿no? Por lo menos. Bueno, ya salgo. Estupendo, ¿ven? ¿Qué dice el Evangelio del domingo? ¿Qué dice? Uno que le pregunta a Jesús para ponerle a prueba, maestro, ¿qué tengo que hacer para tener? Pum. Y Jesucristo le dice, ¿qué cosa lees? En la Torá, que es la Biblia, digamos así, de los judíos. ¿Qué cosa lees? Y él recita el Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Y al prójimo como a ti mismo. Pues muy bien, le dice Jesucristo, pues estupendo, si ya lo sabes, ¿para qué me preguntas? Y él, para seguir fastidiando a Jesucristo, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesucristo le cuenta la parábola, ¿se acuerdan, no? Y ¿cómo termina Jesucristo? Con una pregunta, le dice, pues muy bien, ¿de quién se hizo prójimo? ¿No? ¿Quién fue el que se hizo prójimo del pobre hombre? ¿No? ¿Me entiende? Y viene un cambio ahí, ¿no? O sea, no es quién es mi prójimo, sino que la llamada, lo que brota del corazón del que se ha encontrado con Jesucristo resucitado es hacerse prójimo del necesitado. No sé si me entienden. Hacerse prójimo es ir a buscar. ¿Cómo puedo yo ayudar al otro? ¿Cómo puedo yo ayudar? Empezando por la casa. Y de ahí en círculos concéntricos. El barrio, el trabajo, la parroquia, ¿me entienden, no? La arquidiócesis, más allá de las fronteras. ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Dónde hay gente que me necesita? Y eso no solamente para las monjitas, que aquí hay muchas monjitas. Es para todos. Eso es una llamada que Dios, y es eso, que va brotando. Por eso este año la misericordia, ya saben, decía el Papa, dos cosas. Y por eso estamos balanceando las dos cosas en este año a través de estos cursos, y ojalá que también en sus parroquias y en sus decanatos se esté haciendo, por eso decía los jubileos. ¿Por qué? Porque se trata de esto, o sea, primera finalidad del año de misericordia es que nosotros nos encontremos con la misericordia de Dios. Que tú puedas confesarte, que tú puedas atravesar la puerta santa y ser consciente que en ese instante que atraviesas te estás entregando a Jesucristo, a la misericordia de Dios, y estás recibiendo la indulgencia plenaria, estás sacando a un hermano del purgatorio, una cosa impresionante, que si nos la creyéramos haríamos la puerta santa todos los días, pero como no se la creen, piensan que son cosas de viejas, ni siquiera las viejas ya se lo creen. Bueno, paciencia. Los seminaristas van porque por ahí entran en la catedral, ¿no? Cuando van a cualitar. Muy bien, entonces, fíjense ustedes qué importante esto, el experimentar nosotros esa misericordia. ¿Para qué? Vete y haz tú lo mismo. Vete y haz tú lo mismo. Eso es lo que, así terminaba el Evangelio del día domingo. ¿Y qué es hacer tú lo mismo? Pues eso, tener un corazón que de lo profundo de nuestro corazón brota el ser uno con el otro, en su necesidad, en su indigencia, hacerte uno con el otro. Dar de comer al hambriento, dar de beber es una cosa estupenda. ¿Y cómo lo hacemos? Ya vamos terminando. ¿Cómo lo hacemos? De dos maneras. Primera manera, en nuestra vida cotidiana. Naturalmente, en nuestra vida cotidiana. Eso es lo primero. ¿Cuánto tiempo
hace que no das limosna. El que la limosna no es coger 2 moneditas, como dice el Papa, 2 moneditas ahí que están ahí y ¡pum!, soltárselas así a un pobre sin tocarle la mano, no parece que te contagie el SIDA o lo que sea. El Papa pregunta eso, es bien bonito, ¿lo has escuchado el Papa? Dice, ¿tú cuando das limosna le coges la mano al mendigo o le sueltas así las monedas? ¿Le coges la mano? El Papa hace mucho énfasis en esto. Coger la carne de Jesús, coger la carne de Jesús. Ahí está Jesucristo presente en los pobres. Esto nos lo dice la fe. Juan Pablo II, muy bonito, en la Nuevo Milenio Neunte, si no me equivoco, cuando habla, que es la carta que sacó al empezar el tercer milenio, ¿no? El nuevo milenio que ya llega, Nuevo Milenio Neunte, ¿no? No sé si la han leído, es preciosa. ¿Han leído el Nuevo Milenio Neunte? No. ¿No la han leído? Puchi, te vas a hacer. Hicimos un curso sobre eso cuando yo recién llegué, pero hace 10 años. O sea, muchos de ustedes no estaban todavía. Fue el primer curso que hice aquí en Arequipa, aquí en este salón, sobre la Nuevo Milenio Neunte. ¿Por qué? Porque la Nuevo Milenio Neunte, en esos cursos al principio, ¿saben cuántos venían? Nada, venían 50, 80 nada más. Mira, ahora está todo el salón lleno. Vamos a hacer un auditorio más grande, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Papa en la Nueva Milenio Neunte? Juan Pablo II, ¿saben lo que dice? Que nos invita, dice ahora que empieza el tercer milenio, tenemos que recomenzar desde Cristo. Esto me lo han escuchado decir muchas veces, ¿no? Pero también habla de las nuevas pobrezas, ¿no? Y entonces el Papa Juan Pablo II dice esto, dice, quien conoce a Cristo, quien se ha encontrado con Cristo, quien se ha encontrado con Cristo, quien lo conoce, quien tiene intimidad con Él, lo reconoce ahí donde Él está. Muy interesante esto, muy interesante. A esta hermana, ¿cómo se llama esta hermana? ¿Cómo se llama? Jaime, pregúntale cómo se llama. Matilde. Yo a la hermana Matilde la conozco porque no falta ningún curso. ¿Sí o no, hermana Matilde? Está siempre, viene a todos los cursos la hermana Matilde. Todas las tardes viene a la parroquia, siempre a la misma hora. Y donde hay una luz prendida se mete. Sí. Si no hay curso se va al templo, pero siempre, sí, la verdad. ¿Cuántos años nos conocemos con la hermana Matilde? ¿Me entiendes? Y entonces si yo la veo por la calle, como la conozco, la reconozco. ¿Me entienden? La reconozco porque la he visto en Yanaguara. No sé si me entiende. Es así. Si yo conozco, reconozco. Cambio uno que no conozco, pues ni lo reconozco, pasó de largo, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Y dice el Papa Juan Pablo II, dice eso. El que conoce a Cristo lo reconoce donde está presente. ¿Y dónde está presente Cristo? Está presente, ¿dónde? En el sagrario, lo primero. Está presente en el sagrario, ¿no es cierto? Presencia real de Cristo, en la hostia consagrada, en la Eucaristía. Está presente ¿dónde? En su cuerpo, que es la iglesia, ¿no es así? Está presente en los pastores, es un poco más difícil verlo en los pastores, ¿no? Hace falta ya mucha fe, ¿no? Pero bueno, está presente en su cuerpo, en sus miembros, en la Asamblea Santa. Y está presente también en los pobres. En los pobres hay una presencia privilegiada de Cristo. Por eso el Papa dice, tocar a un pobre es tocar a Cristo, tocar a Cristo. Y decían los santos padres, muy bonito, si ustedes leen los santos padres, San Agustín, San Ambrosio, San Cipriano, los padres capadocios, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza, etcétera, 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 todos dicen lo mismo. Pretendes dar culto a Dios en el templo y lo tienes tirado en la calle. Ornamentas el altar con unos manteles esplendorosos y lo tienes desnudo, hecho jirones en la puerta del templo, su ropa toda jironeada. Esos jirones, impresionante. Todo eso, fíjense, siglo II, siglo IV, siglo VI, todos los santos padres siempre han hablado de esa presencia real de Jesucristo, real, hermanos.
una presencia real de Jesucristo en los pobres. Es impresionante, por eso dice Jesucristo, lo que le hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste, porque hay una presencia real. ¿Ven? Entonces fíjense qué cosa tan bonita. Les decía, entonces este año de la misericordia, dice el Papa, a ver si nos despertamos, que nos hemos aletargado, nos hemos habituado a convivir con la pobreza, ya no nos escandaliza que la gente se muera de hambre, ya no nos escandaliza, dice el Papa, ojo, despertemos, que ahí está Jesucristo sufriendo, hagamos algo, hagamos obras de misericordia. Esto es el año de la misericordia y este es el sentido también de estar juntos estos días. Que el Señor nos ayude, esas obras de misericordia que cada uno de manera individual, un enfermo de la familia, una señora del barrio que esté enferma, una hermana de la comunidad, de tu comunidad parroquial, de tu movimiento que esté enferma, ir a verlas, o sea, visitar a los enfermos, pero no solamente, todo eso a nivel individual, compartir nuestros bienes, etcétera, etcétera, con los que tienen más necesidad que nosotros. Tienes ahí plata en el banco, ¿para qué? ¿Para qué quieres la plata en el banco? Para que te mueras y luego tu sobrino se la tira, todo lo que has ahorrado, todos tus ahorros, te mueres y tu sobrino en un fin de semana se lo juerguea y ya está. Impresionante, ¿no? Terrible. Ahí se van a venir todos tus sobrinos cuando estés muriendo, ¿no? Muy bien, entonces, nuestros bienes, compartir nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestros talentos, etcétera, etcétera, a nivel individual, pero además, lo que nos ha dicho el Papa, ¿ven? A nivel diocesano, a nivel parroquial, a nivel institucional. ¿Les parece bien, no? ¿Están dispuestos o no? ¿O quieren estar entre los cabritos cuando venga Jesús? No queremos, ¿no es cierto? Pues eso, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tomar conciencia de esta dimensión tan importante en nuestra vida cristiana, una dimensión que si somos honestos y humildes, tantas veces también se nos puede pasar de largo, ¿no es cierto? Nos podemos olvidar porque estamos metidos en muchas cosas, porque somos agentes pastorales, porque nos pasamos la vida hablando de Dios, etcétera, 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 se nos puede pasar. Y es verdad, y seguramente se nos ha pasado. Por eso estos días vamos a estar en este curso. Le agradecemos al hermano Humberto y a la hermana Sandra, que nos van a abrir un poquitín los ojos y el panorama para ver cómo luego nos podemos tomar en serio esta dimensión de nuestra pastoral sociocaritativa a nivel, digamos, orgánica, pero también las obras de misericordia de cada uno en nuestra vida cotidiana. ¿Les parece bien? Muy bien, pues nada, un aplauso para ustedes, que están muy atentos. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Curso, Obras de Misericordia y Pastoral Sociocaritativa. Organizado por el Arzobispado de Arequipa. Realizado en el auditorio de la Parroquia San Juan Bautista de Yanaguara.